Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos II de Saboya. Él heredó el ducado de Saboya cuando tan solo era un bebé, convirtiéndose así en la gran esperanza del ducado. Pero por desgracia, el niño acabaría sufriendo de un fatal accidente que acabaría provocando una serie de crisis sucesorias en Saboya. Esta biografía es realizada por petición de Lauranita. Carlos Juan Amadeo de Saboya y paleólogo nació el 23 de junio de 1489 en la ciudad de Turín, en el ducado de Saboya, actualmente en Italia. Fue hijo del duque Carlos I de Saboya, apodado el Guerrero, y de la esposa de este, la duquesa Blanca de Monferrato. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, pero tan solo Carlos y su hermana mayor, Yolanda Luisa, sobrevivieron al parto. Cuando el niño tan solo tenía 9 meses de vida, falleció su padre. Según cuentan las crónicas de la época, el duque Carlos I asistió a un banquete para celebrar sus victorias militares, pero tanto él como algunos de los invitados enfermaron tras dicha celebración, siendo muy posible de que fuesen envenenados. Al fallecer su progenitor, Carlos sería reconocido como el nuevo duque de Saboya bajo el nombre de Carlos II, además de recibir los títulos de rey de Chipre, de Jerusalén y de Armenia. Pero su nombramiento sería bastante discutido ante su corta edad y provocó que los consejeros reales y los altos señores se tuviesen que reunir hasta en 3 ocasiones para discutir la sucesión del ducado de Saboya, reconociendo finalmente a Carlos como el nuevo duque de Saboya y a su madre, Blanca de Monferrato, como la regente del ducado durante su minoría de edad. Su madre sería admirada y odiada por partes iguales, debido a que no fue una mujer sumisa, sino que fue descrita como una princesa de fuerte carácter y valiente, que tenía alma de guerrero. Mientras su madre se ocupaba de la gobernación, Carlos sería criado y educado por distintos tutores, los cuales tenían la misión de convertirle en un buen gobernante y en un gran guerrero como su fallecido padre. En el año 1491, su tío abuelo, Juan de Saboya, falleció, y como éste no había tenido hijos varones, Carlos se convirtió en su sucesor, heredando así el título de conde de Ginebra. Durante la regencia de su madre, ésta permitió al rey Carlos VIII de Francia el poder atravesar Saboya y Piamonte durante sus campañas militares por la península itálica, y por motivos de seguridad el pequeño duque fue trasladado hasta el cercano castillo de Moncalieri, pero allí tuvo la mala suerte de sufrir un desgraciado accidente. El 16 de abril de 1496, Carlos se cayó accidentalmente de su cama y tuvo la mala suerte de darse un mal golpe en la cabeza, muriendo prácticamente al instante, falleciendo así cuando tan solo tenía 6 años de edad. Aquella inesperada muerte dejó consternados a todos, debido a que el fallecido duque Carlos I de Saboya no tenía más herederos varones, surgiendo así una crisis sucesoria en el ducado de Saboya. Finalmente, su tío abuelo, Felipe de Bresse, se convertiría en su sucesor, pasando a ser conocido como Felipe II de Saboya. Este siempre había ambicionado el convertirse en el gobernante del ducado de Saboya, pero su gobernación tan solo duró 18 meses, pasando el ducado al hijo de este, Filiberto II el Hermoso, quien llegó a estar casado en primeras nupcias con la hermana mayor de Carlos. Pero de este matrimonio no nacieron hijos,
debido a que su hermana falleció con tan solo 12 años de edad. Por esta razón, Filiberto se acabaría casando en segundas nupcias con la archiduquesa Margarita de Austria, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I de Habsburgo, pero de este matrimonio tampoco nacieron hijos, así que finalmente el ducado de Saboya pasaría al hermano de Filiberto, el duque Carlos III de Saboya, quien acabaría dando continuidad a la casa Saboya. Su madre, la duquesa viuda Blanca de Montferrato, se vería privada de la regencia al morir tan inesperadamente el pequeño duque Carlos II, además de que sería muy doloroso para ella el ver morir a su otra hija, Yolanda Luisa, tan solo 3 años después. Así que la princesa se acabaría retirando de la política y de la vida pública, extinguiéndose así la rama paleólogo por parte de Blanca. Los restos mortales de Carlos descansan en la Colegiata de Santa María della Scala, en Moncalieri, en Turín, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Carlos. Él sería la esperanza de su familia ante la falta de herederos varones por parte de su padre, el duque Carlos I de Saboya. Por esta razón querían convertir al niño en un buen gobernante y en un gran guerrero, para que así siguiese los pasos de su fallecido padre. Pero por desgracia, el niño sufre un desgraciado accidente que acabaría cambiando la historia de Saboya al surgir una gran crisis sucesoria, al no tener más hermanos varones, pasando el ducado de Saboya a sus otros parientes, siendo finalmente su primo, Carlos III, quien acabaría dando continuidad a la casa Saboya. Aunque por algunos años la línea sucesoria del ducado estaría pendiente de un hilo, debido a que por algún tiempo sus sucesores tan solo tuvieron un único hijo varón, convirtiéndose estos vástagos en la verdadera esperanza del ducado de Saboya, existiendo siempre la amenaza de que se viviese una nueva crisis sucesoria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos II de Saboya. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a la Uranita también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la nobleza y de la realeza que fallecieron a edad temprana a causa de una caída. Y con esto me despido. Hasta la próxima.